También un saludo para nuestros hermanos que nos escuchan a través de las radios y algunas televisoras. En otros países vamos a hablar de algo que no es muy de agrado para la mayoría. Vamos a hablar de la muerte para siempre, bueno, más que nada de el tema de la muerte, y hay un punto importante hablando de la muerte, que es, dice, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre, dice Juan 8:51. Es cierto, os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Hay una muerte para siempre, ahí lo explica la Biblia, dice que existe la muerte física y la muerte de el dejar de ser, que es una muerte para siempre. El diablo va a morir 2 veces. Nosotros tenemos que morir 2 veces. Todos. Salvos, santos, perfectos y ángeles caídos. Todos tenemos que morir 2 veces. Y vamos a ver qué resulta de esto a la luz de la Biblia. Primeramente, el que no ve muerte para siempre, que tiene que morir en vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:9 y 7:11. Así que si la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el 11 también dice lo mismo el apóstol, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Dice aquí que me engañó. ¿Quién es el que engaña? El padre de mentira, Satanás. Es el que engañó al hombre y le dio la sentencia de muerte en el Edén. Y si comieres de la ciencia del bien y del mal, la ciencia del mal, comieron, y es la que ahorita está, dice Daniel, aumentada. Y por eso este ADN que entró en nosotros, maligno, en el alma, tiene que morir en la carne, porque está condenado el pecado en la carne, dice Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. La carne tiene que morir. Dice la palabra en 1 Corintios 15:22, que en Adán todos morimos, todos somos descendientes adámicos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, la carne que traemos condenada al pecado muere, pero también hay una muerte como la del apóstol Pablo, que es la muerte del ser. Para obtener el ser hay que morir al ser. Eso es una redundancia de palabras, pero lo importante es que dice que el pecado, el engaño, lo mató. Y yo morí, dice el apóstol, hablando de morir al yo, al ser, que es lo que dice la palabra, que hagamos la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no morimos a nuestro ser. Y al final de cuentas vamos a morir al ser. ¿Por qué? Porque es esa muerte que dice el texto, el primero que leímos, que el que guardare mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Quiénes son los que obtienen la bendición de no gustar la muerte para siempre? Apocalipsis 22:5. Allí no habrá más noche y no tendrán necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Nunca morirán, porque esa muerte para siempre jamás requiere cumplir los mandamientos. Dice, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Yo me preguntaba qué querrá decir eso hace muchos años. Bueno,
Lo que quiere decir es que la nueva criatura, la criatura divina, que es el Hijo de Dios, que tiene que guardar las normas que nos dice la palabra para no gustar esa muerte para siempre. Vamos a ir viendo aspectos de esto, hermanos. 1 Corintios 15, 26. El posible enemigo que será deshecho será la muerte. Pero es la muerte la cual dice Isaías que la va a destruir Dios. Vamos a leer el texto de Isaías 25:8. Dice, la palabra destruirá la muerte para siempre y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Está hablando de la muerte que tiene poder en la tierra y es la muerte del maligno. Dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ellos van a tener una muerte segunda y una muerte que dejarán de ser. Una muerte para siempre. Vamos a ver, a la luz de la palabra. Y el que no haga los mandamientos, dice la palabra acerca de esto, dice que el que guarde los mandamientos no gustará la muerte para siempre, no tendrá muerte para siempre. Dice que reinará para siempre jamás. Los reyes, los que tienen la bendición de haber cumplido los mandamientos. Esta destrucción de esa muerte es la del maligno. Pero ¿quién es el que gobierna y vive para siempre jamás? ¿No es Dios? Bueno, pues Dios es el que da la muerte para siempre. Vamos a ver en Gálatas 4:23, dice que el siervo nació según la carne y la libre por la promesa. Pero la carne dice que está condenada a la muerte, dice Romanos 8:5, 6, 7. Dice, los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Hay algo importante, el 6, porque la intención de la carne es muerte. Dice Juan 3:6, que lo nacido en la carne es, y lo nacido en el espíritu, espíritu es. Y esto de la carne, dice Juan 8:35, que el siervo que es nacido en la carne, lo leímos ahorita en Gálatas, que es hijo de la sierva de Agar, que es en el 24, dice, por alegoría, estas dos mujeres son los dos pactos, el pacto de la carne y el pacto del espíritu. El siervo no queda en casa para siempre, gusta la muerte para siempre. El salvo no queda en casa para siempre, gusta esa muerte para siempre, de parte de Dios, no es de parte del enemigo. Ya el enemigo lo habrá matado, porque todos tenemos que morir en la carne, que es esa muerte que maneja la palabra a través del pecado. El que es muerto es, dice, es 6:7, gracias. Porque el que es muerto justificado es el pecado. ¿Por qué? Porque la carne está condenada al pecado y cuando morimos nos libramos de esa ley de muerte. Pero no solo es la muerte natural, todos tenemos que morir de muerte natural. Se enseña mucho que nos vamos y hay una transformación y no vemos muerte. Eso no es cierto, es una mentira. Hebreos 9:27 dice que se ha establecido la muerte, está establecida para todos los hombres. De la manera que está establecida a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Es la primera muerte a nuestra carne. Pero hay otra muerte, también dice el apóstol, antes puede uno morir como el apóstol Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Murió en el sentido del ser, porque él le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo que el Señor le ordenaba, eso hacía.
Entonces es morir al ser para obtener el ser. Esa frase famosa, el ser o no ser, bueno, pues tiene que ver con cuestiones espirituales. Vamos a seguir en Apocalipsis 20:14. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Para ellos es la primera muerte. Van a desaparecer después de ser castigados una larga vida eterna que maneja la palabra. Y lo vamos a leer también en la palabra. Judas 1:12, hablando de los hombres que no siguen al Señor. Esos son manchas en nuestros convites, banquetean juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin aguas, las cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Todos tenemos que morir 2 veces. Los incrédulos mueren 2 veces. Los salvos mueren 2 veces. Los santos mueren 2 veces. Y el perfecto muere 2 veces. Además que él muere de manera natural y de manera espiritual en el alma. Deja de tener el deseo de su alma para dedicarse a hacer la voluntad de Dios. Cuando habla de la muerte, que va a destruir la muerte, leímos el texto de Isaías 25:8, dice que destruirá para siempre a la muerte, ¿no? El imperio que dice Apocalipsis 20:14, que el infierno y la muerte son lanzados al lago de fuego. Ese imperio Dios le dio potestad, porque el hombre le dio la apertura en la desobediencia adámica. Y dice la palabra que por causa de nuestros padres nos castiga. En Lamentaciones 5:7 dice que nos castiga por el ADN que entró a través de Adán y Eva y pasó en nosotros. Y en la carne no se puede hacer la voluntad de Dios, no agrada, dice el mismo apóstol a los romanos, que no agrada a Dios nuestra carne, no puede agradar. Muchas cosas nos maneja. Cuando gustamos de no morir para siempre, el 15:54 de 1 Corintios, cuando la ofrenda de los que van a reinar, a gobernar, los reyes, no los administradores. Cuando ese corruptible fuera vestido de incorrupción y ese mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: servida es la muerte con victoria. La inmortalidad, el vestido. Dice el apóstol Pablo algo que maneja acerca del vestido, que quiere ser sobrevestido y no desvestido, dice el texto, 2 Corintios 5:2. Gracias, hermano. Por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es el sobrevestido? La inmortalidad es el sobrevestido. El vestido de Cristo, que dice la palabra también en Gálatas, puede ser desvestido el que tiene el vestido de Cristo. Por eso dice que puede ser engañado aún a los escogidos, dice Mateo 24, el Señor. ¿Por qué? Porque hasta que estemos siendo presentados en la ofrenda, en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta ese momento, el hombre obtiene, cuando es presentado al Padre, obtiene la inmortalidad y obtiene el haber, dice, guardado los mandamientos y no gustado esa muerte para siempre, que le va a gustar el salvo y le va a gustar el diablo y le va a gustar el santo, porque es creado y al final de cuentas también tiene que estar en la misma relación
de obediencia y no confía en ellos, dice la palabra. Por eso también tiene sobre la cabeza de ellos el que se le aplique, porque no es inmortal, el gozar la muerte para siempre. Por eso es importante que nosotros busquemos el todo. Ezequiel 28, 14 al 19, nada más vamos a ver que en el 14 está hablando del querubín, grande cubridor. Yo te puse en el santo monte de Dios, Satanás, Luzbel, la serpiente antigua, el diablo, etcétera. Dice en el 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, después de estar un castigo, como dice la palabra, un castigo en el lago de fuego, después va a ser desaparecer. Hay países en donde matan a los maleantes, a los asesinos, los matan. En Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y otros no. Pero en todo esto, a la luz de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Señor tenía sus leyes de muerte para establecida. Dice que el hijo rebelde lo apedreaban y lo mataban. Ahí está en la palabra. Y al que encontraban en adulterio también, y muchas cosas que están, la pena de muerte que el Señor tiene en el Antiguo Testamento. ¿Y qué sucede en el universo? El Señor gobierna todo el universo. Dice la palabra que Él da vida y Él mata. Y lo vemos en el Antiguo Testamento a David contando su ejército y al ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, que es todo amor, matando 70,000 hombres militares de David. Y podía haber seguido. 70,000 hombres mató el Señor. ¿Por qué? Porque las reglas del Señor se tienen que guardar. Le dijo, no cuentes tu ejército. Y lo contó. Bueno, hay muchos ejemplos sobre esto. Pero aquí dice en Ezequiel que dejará de ser el querubín, junto con todos sus ángeles y espíritus que ha usado para hacer del hombre engañado, para que obtenga esa alma. Y es el mismo fin para el hombre que va al lago de fuego. Después de sufrir, va a dejar de ser también, junto con ellos. En Job 15:15 dice que en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, en donde se hubo la rebelión de ángeles, que una tercera parte de ángeles creados se rebelaron. Ya no quiere otra rebelión en los cielos. Y hizo sus leyes, y al final de cuentas el castigo para ellos y de la desaparición para ellos. El santo tiene la promesa de una vida eterna. En el 6:22 de Romanos dice que el santo tiene, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Una vida eterna. No dice en plural vidas. Primera Crónicas 16:36. Ya lo hemos visto eso. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Aquí queremos que la eternidad es forever, forever, para siempre. Pero no es así. Dios tiene un hoy presente y tiene divisiones que le llama eternidad en ese hoy. Y una eternidad está dada para el santo, una. Y la siguiente tiene que
tener un reporte de aprobado, 6 mínimo, para decirlo coloquialmente, humanamente, para poder pasar a la otra eternidad. Por eso también lo maneja el Salmo 24, dice el 7 y el 9, que hay puertas eternas. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Etcétera. El 9. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cristo. Puertas eternas. Con S, plural. Pero allá donde leímos el C22, dice vida eterna. Es una promesa para el santo, una vida eterna. Sin la S. ¿Quiere la otra vida eterna? Tiene que portar bien, porque el santo es rebelde. Eso es lo que es el santo. Rebelde porque no se da al Señor en su yo. No obedece al Señor. Eso, por esa razón va a tener que portarse. Si quiere seguir adelante viviendo, es importante que entendamos estas cosas que nos esperan allá, hermanos. Por eso le voy a comentar algo. Hoy en la mañana me estuvo hablando el Señor acerca de esto y me preguntó, ¿quién es el que liderea todo el universo a nivel de información? A nivel de información. El anciano de ancianos. El anciano de ancianos es el que gobierna todo el ejército militar divino. ¿Y cómo le llama la Biblia? Anciano de días. Satanás emula, imita lo que viene de Dios. Porque no saben que Satanás imita lo que Dios hace. Por eso también aquí hay mucha incredulidad. Porque Dios encierra a todos en incredulidad. Es parte de lo que hace el Señor, jugar con la incredulidad del hombre. Apocalipsis 25 habla de los muertos en Cristo. Estos muertos en Cristo van a vivir después de que sean cumplidos 1000 años y un poco más de tiempo. Y van a un paraíso. Y van a también a desaparecer, a dejar de ser. Un tiempo que es el Señor de miles de años. Cuando estén más a gusto en un paraíso, en donde no hay maldad, en donde no hay violencia, en donde todo está bien, no van a querer morirse. Ahorita no quieren morir. En un mundo de violencia, de maldad, no quieren morir. Menos van a querer morir en lo que llama la Biblia el paraíso. Pero van a morir, van a desaparecer. Esa es la ley de parte de Dios para aquellos que no alcancen la santificación. Tienen la oportunidad de seguir viviendo siempre y cuando que puedan tener la confianza, la voluntad, la falta de rebeldía que hubo acá y puedan ir pasando. Pero no creo que terminen forever la eternidad, los santos. Van a llegar el momento en que se van a rebelar y no van a hacer las cosas correctas. Romanos 2:7. Vamos a ir terminando el tema. Dice que a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Hablando de la gloria y la honra de la vida eterna. Pero la inmortalidad es aquel que no va a gustar la muerte para siempre. La va a brincar, la va a saltar. El que sí la gusta es aquel que no paga los mandamientos para estar en la potencia de ese árbol de vida. Apocalipsis 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. La muerte maligna, no la muerte de Dios. Hay que entender la Biblia.
cómo funciona, cómo está escondido. Gloria a Dios es encubrir la palabra. Y no habrá más llanto y clamor, etcétera, ¿no? Pero aquí habla de la muerte que fue lanzada al lago de fuego, de la muerte maligna, no la muerte que Dios da para siempre a aquellos que no alcanzaron la promesa correcta, completa de Dios. 22:14 Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Los que guardan los mandamientos no gustarán la muerte para siempre. Y tendrán, ¿qué cosa es la potencia? La inmortalidad del Padre. Esa es la potencia. Yo quisiera comprarme un vehículo de 490 caballos. Le voy a meter alas. Y voy a hacer un aparato dinámico para volar. ¿Saben por qué? Porque existe aire que sube aviones de más de 100 toneladas de peso por la aerodinámica que tiene el avión. Y aparentemente el aire no pesa. Traemos 1 tonelada promedio en nuestras espaldas, casi, de aire que cargamos todos los momentos en que nos levantamos. Y cuando estamos acostados, lo cargamos acostados. 1 tonelada. Eso es lo que pesa por metro cúbico el aire. 1 tonelada. De la atmósfera hasta acá, no nada más un metro por 1 metro cúbico. Desde arriba hasta acá, a nivel de mar, tenemos 1 tonelada cargando. Pero no la vemos ni la sentimos. El aire no se ve. Se siente cuando hay brisa, cuando hay norte, cuando hay huracán, cuando hay tornados, etcétera, se siente. Pero mientras, ahí está. ¿Y qué tiene? Tiene poder para levantar aviones muy grandes, hermanos, de más de 100 toneladas. ¿Por qué? Por la velocidad que agarra el avión y está hecho para una dinámica para que se levante y para que baje, para que vuele. La potencia del motor es lo que le hace subir. Si no tuviera esa potencia, no sube. El que no tenga la potencia de Dios no va a ser inmortal. La potencia del Padre. La inmortalidad viene por el Padre. Y tenemos que guardar los mandamientos del Padre. Y no queremos hacerlo porque no creemos con las señales del profeta. El detalle es este, que el Señor tiene la autoridad para alargar los tiempos, para que por la misericordia, dice que si no se alargaran esos días, ninguna carne sería salva. Por misericordia lo está haciendo. Sin embargo, no entienden eso, que Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiere a su voluntad. Porque Él tiene la potestad de hacer su voluntad. Vino a hacer la voluntad del Padre y ahora Él tiene la bendición de un ejército que ya vimos que va a tener como cuerpo de Jesucristo. Y ese ejército es el que va jamás a morir. Dice que reinarán para siempre jamás. No gustarán la muerte para siempre jamás. ¿Por qué? Porque guardaron sus mandamientos. Que el Señor los bendiga a todos.